Bueno, vamos a orar. Mi Dios, gracias, Señor, por este precioso día que tú nos das. Gracias por la oportunidad de abrir los ojos, Padre, y poder disfrutar de este domingo, Señor, un día hermoso, Señor. Gracias. Padre, gracias, Señor, por el inicio de la primavera, pero sobre todo porque podemos venir, Señor, con ese ánimo, con esas ganas de escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, de aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque nos podemos ver con gusto, con amor, Señor, y eso solamente tú lo haces, Padre. Gracias, Señor. Bendice a este hermoso grupo discipulado, Señor, hermanos que te aman, hijos que buscan, Señor, el hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a este día, Señor, que sea un día especial como cada día que tú preparas para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Los que vienen, Señor, pues que lleguen con bien, Señor, y que podamos todos disfrutar este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, tenemos que, yo creo que iniciar porque ahí yo sé que va a haber un poquito de interrupciones en lo que van llegando todavía, porque yo sé que va a llegar más hermanos. Pero vamos a ver lo de Romanos 6, hermanos. Está excelente como cada capítulo. Nos está llevando a enseñanzas cada vez con, o sea, bastante nutrición. Hay mucha nutrición en cada uno de la carta a los romanos. Así que vamos a leerlo, ¿no? Entonces, Sí. ¿quieres leerlo? Muy bien. Vamos a todas sus Biblias, enciéndanlas o ténganlas ahí listas. Romanos 6. Vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos y vamos a arrancar nuestro tiempo de discipulado, ¿verdad? Sí. ¿Leemos juntos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver, la fila de atrás lee el versículo 1 y todos le contestamos el versículo 2, ¿ok? Va, la fila de atrás, 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? Pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En esta mañana vamos a estar hablando de cómo podemos nosotros comprender el hecho de que estamos muertos al pecado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo nos afirmamos nuestra identidad en Cristo y aplicar decisiones hacia la santidad. Venimos de la mano con Pablo, Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4. El 5º capítulo habló de la gracia y el favor de Dios, de ese regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces aquí Pablo, como si alguno de su audiencia no quisiera que, como los mexicanos decimos, ¿verdad?, nos agarráramos montes, la gracia, ahora tengo libertad. Y Pablo está muy comprometido en que nosotros podamos comprender. A ver, vamos entonces a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Acuérdense que hemos hablado de qué, de gracia, de justificación, de perdón, y entonces de pronto nuestra mente finita, humana, podemos caer en esa trampa del enemigo de decir, bendita gracia, claro. Qué padre, no me cae un rayo cuando he hecho una mentira, qué padre, como que puedo, esta gracia me gusta porque está holgada, porque voy a Cristo, le pido perdón y su gracia me inunda. Entonces Pablo tiene mucho cuidado en que nosotros podamos comprender. Voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál es la respuesta que ustedes encuentran ahí? De ninguna manera. A lo mejor la pregunta, y vamos a hacer los dos, a lo mejor la pregunta sería ahí, ¿qué entendemos por perseverar en el pecado? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué se imaginan? Sí, David. Muchas veces como que perseverar es algo positivo, la perseverancia que sea perseverante. Sí. Ajá. Pero pues la connotación es negativa porque dice perseverar en el pecado. Ajá. Entonces significa no salir, de no
o sea, mantenerte ahí y seguirlo haciendo en como un ciclo vicioso. Ok, Y eso es lo que yo entiendo. ok. Sí, y tienes razón, David, porque realmente vemos mucho la palabra perseverar. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero ahí se persevera en el pecado. O sea, permanecer en pecado, estar ahí como un modo de vida, ¿verdad? O sea, es decir, modo de vida, o sea, y eso está diciendo, la gracia no es para eso, ¿verdad? Entonces, es algo yo creo que tenemos que ver desde los primeros versículos, y lo que me gusta mucho es lo que, como lo ha estado manejando Pablo, ¿verdad? Siempre la respuesta es, de ninguna manera. Bueno, ahí viene No hay formas. para dónde. Deberíamos seguir pecando. ¿Cómo? Deberíamos seguir pecando. Como pregunta. Otra versión dice, ¿cómo? Deberíamos decir, Deberíamos seguir pecando. pero es pregunta, ¿verdad? Sí, deberíamos seguir pecando. Es toda pregunta. Ok. Para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Ujú. Ok. O sea, Y la respuesta es, si a ti te dicen, si en tu trabajo te comentan, oye, qué padre esto de la gracia, oye, qué padre esto del perdón de Dios, salud. Qué padre está esto, voy a perseverar, a seguir practicando el pecado como un modo de vida ahora que he recibido a Cristo. Y la respuesta de Pablo es, de ninguna manera. Vayan alguien que me ayude a buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. Una cosa, hermanos, no debemos confundir, porque esto le damos pie también al enemigo a ser nuestro acusador. Una cosa es que al recibir a Cristo hemos sido justificados y perdonados, y tenemos gracia en su nombre, perdón de los pecados, pero en nuestro caminar va a haber tropiezos, porque es una muerte a nuestro viejo hombre, una lucha espiritual de la que Pablo nos habla en Efesios, que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, aquí Pablo nos está dejando muy claro qué es lo que es perseverar en el pecado. Vamos a ver, ¿quién tiene Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. uh-huh. A ver, no es la primera vez que ustedes leen esto. La mayoría tenemos un tiempo leyendo la palabra. Aquí nos deja muy claro que el que practica el pecado. ¿Qué idea te da eso? El que practica el pecado. Bueno, entonces quiere decir que si tú tienes a Cristo, ¿ya no vas a pecar? ¿Qué diferencia habría en permanecer, perseverar en el pecado, practicar el pecado como un modo de vida y pecar eventualmente en tu crecimiento, en tu camino con Dios? Hay una diferencia enorme. Fíjense lo que dice aquí. Dice, el que practica, el que se quedó ahí practicando el pecado, se siente a gusto, cómodo, hecho raíces. Y cuando viene Cristo, le gusta lo de la gracia, le gusta la justificación, nos gusta lo de la vida eterna, pero no queremos dejar rendir, ¿verdad? Como decíamos, nuestra voluntad a Él. Y dejar de practicar el pecado y vivir una vida para Cristo. Aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, mis hermanos. Se halló en su corazón en un tiempo en la eternidad donde dijo, yo quiero estar en ese trono. ¿Por qué nada más él? Yo también puedo, siendo que él era una criatura creada por el Creador, nuestro Dios y Salvador. Para esto, dice Juan, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Va a ser una lucha, mi hermano. Joven, niño, señorita, adulto, va a ser una lucha diaria. No te sorprendas. Cuando tú dices, sí, Jesús, te acepto en mi corazón, te recibo, es una lucha diaria y constante en agradar al Señor.
y dejar esas cosas que practicábamos antes. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, no, ¿qué dice la palabra? Practica como una manera de vivir ahí. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí mismo en Juan. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y luego ya nos regresamos acá a Romanos. ¿Qué dice 1 de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra, y si alguno hubiere pecado, a diferencia de que practique el pecado, hay un abismo. Si tú en tu caminar alguna vez le fallas al Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No te quedes ahí condenado, señalado, tirado. Si tú has nacido de nuevo y le has abierto tu corazón a Cristo, cómo vivimos sí importa, hermano. Cómo vivimos sí importa. Cómo reaccionamos ante las presiones de la vida sí importa. Y tú y yo debemos recordar que tenemos una simiente, una semilla que Jesús planta en nuestro corazón ahora que estamos en Cristo. Y dice, ya no puedes pecar a gusto. A ver, ¿quién ya no puede pecar a gusto? Aunque los hijos vayan donde vayan, y aunque estén con quien estén, y aún los adultos que nos rodeemos en ambientes peligrosos, ya no puedes pecar a gusto. Y no es porque el pastor esté ahí mirándote, ¿verdad? O, ay, no me vaya a encontrar el de la batería o al que ministra, ¿verdad? Aquí donde yo estoy. No puedes pecar a gusto porque el Espíritu Santo de Dios que habita en tu corazón no te va a dejar tranquilo. Su obra maravillosa, fíjense qué gracia es Dios. Qué grande es Él, que aún puso su Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos a toda la verdad. Para redarguirnos. Cuando yo digo, no, estoy bien, no estoy bien, no estoy bien. Vea la presencia del Señor y tú te vas a dar cuenta. Él va a redarguir tu corazón. Piensas que estás bien. Piensas que estás bien. Pero fíjate en este espejo. Tienes una simiente que vence al mundo. Tienes una simiente. Estás llamado para otra cosa, no para lo que estás viviendo ahorita. Entonces, hermanos, cuando somos salvos, como vivimos, sí importa. Sí importa. ¿Por qué importa? Si la salvación es por obras, Jessy. ¿Por qué importa cómo vivimos? Porque la salvación también se puede perder. Bien, ese es un muy buen punto. Importa porque otros también están viendo. Y dice la palabra que fuimos hechos para andar en buenas obras. Dice la palabra en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué si la salvación no es por obras? Yo creo que es una evidencia de que de verdad somos hijos de Dios. El guardar el testimonio delante de los demás es bien importante. ¿Cuánta Porque gente? es como dices, estamos como cristianos en el ojo del huracán. Sí. Siempre. ¿Se han sentido en el ojo del huracán, en sus trabajos, en sus escuelas? Así con la lupa en tu casa. ¿No les han dicho como a muchos, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso? A mí, Juani, me casi prohibían que yo me enojara. O sea, no te enojes, porque tú eres cristiana. ¿Qué te pasa? Ya me hiciste enojar. Ya me hiciste enojar. Puedo decir que como que eres cristiana, recién, sí, estaba duro el ataque. Sí, pero Francis. pues ahora sí que, bendito Dios que he permanecido y es lo que me ha ayudado a guardar mi testimonio. Peco y fallos, pero aquí dice que tenemos abogado para Amén. Amén. ir confiadamente. Amén. Amén. Francisco.
No se puede perder algo que nunca se tuvo en la salvación. Ok. Si bien la salvación pues no es por obras, es por gracia, ¿verdad? Pero esa fe que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos llevó a la gracia y se nos ha sido otorgada, es como dice nuestra hermana, el cambio es una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Así es. Pero las grandes diferencias entre practicar el pecado y cometer un pecado es que los cristianos, sí, como dice mi hermana, también vamos a cometer pecados, porque somos humanos, porque aún seguimos siendo estorbados por eso que traemos desde que nacimos. O sea, sí. Pero realmente el hecho de practicar el pecado repetitivo es iniquidad. Y ese es una evidencia de que no somos salvos. Algo está ahí en cuanto a mi identidad y mi relación con Dios. Porque puede gustarme el mensaje, puedo saberme los cantos, puedo levantar mis manos, puedo tratar de orar y hablar con Dios, pero si yo no he nacido de nuevo, ese es el reto que hoy tenemos que aclarar. Una cosa es que hayamos crecido en el Evangelio, aprendido todas las prédicas, todos los cantos de los niños, todas las historias infantiles, todo, mi hermano, podemos hacer toda la liturgia, pero hay que nacer de nuevo para que esa semilla y ese Espíritu Santo que está en nosotros nos dé testimonio. La gracia no es permiso para pecar. Amados hermanos, Pablo nos habla firme y contundente. La gracia no es permiso para pecar, es poder para vivir diferente. Su gracia en nosotros, derramada en nuestros corazones, es el poder para vivir diferente. Perseverar es un tiempo presente. Estoy aquí, sigo aquí y no me quiero mover. Y ese es un peligro, pues, inminente para nosotros, porque eso significa que practicamos habitualmente el pecado. Y a veces ya, pues, te acostumbras a vivir en esa vida. Pero hoy Dios se para aquí y te dice, tengo una nueva vida para ti. Tengo una nueva vida para ti. ¿No quieres vivirla? ¿No quieres disfrutarla? Tengo riquezas espirituales para ti. No, pero es que eso no se compra. No, eso es algo eterno, eso es algo maravilloso, eso es algo que te cambia de adentro hacia afuera. Describe a alguien que permanece en un estilo de vida de pecado, pensando que es aceptable por la sobreabundancia, gracia. Y eso es un peligro que necesitamos nosotros estar muy conscientes. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado debe cambiar permanentemente. Que si yo veo ahí un dinero, yo tengo que ver que no es mío, yo tengo que saber que eso no es permitido. Y si antes se me hacía, lo más normal, así como que nadie me ve. No, ahora sí sabes que Dios te ve en donde quiera que tú vas. Ahora sí sabes que tus ojos te pueden hacer caer y Dios te está viendo la intención de tu corazón. Sí, ¿verdad? Como que falta el aire. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces no debemos vivir aún en él. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos encuentra vivos o muertos, espiritualmente. Físicamente, Manuel, vivos. Porque el que tenga vida uno tiene esperanza de arreglar su relación con Dios. Pero espiritualmente estábamos muertos. Como ese Lázaro que ya llevaba más días. Y Jesús se para en la tumba, a la puerta y nos grita, Juani, ven fuera. El mensaje de salvación y de esperanza, hermano, las buenas nuevas, por eso no debemos dejar de proclamarlas, porque hay alguien que está a tu lado, que camina y ya está muerto espiritualmente. Y que si ese día Dios lo llama a su presencia, ¿cómo se va a presentar ante él? Entonces, hermanos, si nosotros hemos muerto al pecado, porque ahora Cristo es vida, nos da vida, Cristo venció a la muerte. Mi esposo les ha dicho, es maravilloso y completo el sacrificio de la cruz, pero lo sella su resurrección, porque si Él no hubiera resucitado, hermanos, teníamos un enemigo terrible que era la muerte. La muerte nos llevaba a una condenación eterna, pero Cristo resucitó.
Él es el primero, dice, primicias de los que han muerto. Y vamos a caminar ese mismo camino, hermanos. Por eso no tenemos miedo a la muerte. Porque en Cristo morir es ganancia, es estar al lado, es verlo a Él, es vivir con Él. Por eso es importante quién reina en tu corazón en vida. ¿Qué decisiones has hecho? Vivir aún en Él no es, dice, ¿cómo podemos? Simplemente no es adecuado vivir aún en algo a lo que hemos muerto. Antes, dice Efesios, estaban muertos. Mas ahora, aquí estábamos muertos en pecado. Así nos encontró Cristo. Romanos 6:2 dice que ahora estamos muertos al pecado. ¿Qué idea da al pecado y en pecado? Explíquenmelo, ayúdenme a entender esto. Estábamos muertos en pecado. ¿Qué diferencia? ¿Lo comprendemos, jóvenes? Explíquenmelo, ayúdenme. Isaac, estábamos muertos antes sin Cristo, estábamos muertos en pecado. Sin signos vitales, nada. Pero ahora que tenemos a Jesús, debemos estar muertos al pecado. Que cuando te digan, ¿qué tanto es una? No más una. Tú sabes que no es nomás una. La relación que ahora tenemos Dios y Dios, yo y Dios, que camino junto a Él, tiene que ser diferente. ¿Ok? ¿Queda claro el concepto en pecado y al pecado? Muy bien. La gracia no es licencia para pecar, es una transformación. ¿Quién es este? Nicodemo. Jesús le habló a un rabino, a un experto en la ley, y le habla acerca de un tema trascendental: nacer de nuevo. Y a lo primero que se le vino cuando escuchó eso, es como a usted y a mí: ¿otra vez bebé? ¿Otra vez en la panza? Pero Jesús no estaba hablando de eso. ¿Alguien me puede ayudar a comprender o explicar qué es nacer de nuevo? Sí. Es arrepentirte primeramente. Arrepentirte. Ya cuando reconoces tu falta y reconoces que necesitas ser diferente. Cuando te ves y sabes que no me gusta lo que soy, yo estoy libre. Entonces, el Espíritu de Dios nos convence del falta y del pecado, y es donde ahí comenzamos una vida, en el arrepentimiento, y es el nacer de nuevo. Ok, muy bien. Nacer de nuevo. Inicia con arrepentirme. Es Sí. una renovación, yo creo que como hay un bebé, ¿no? Va aprendiendo todo de nuevo, va formando otra vez su carácter, y bueno, es una renovación, no un cambio. Otra vez volver a empezar. Resetear la vida. ¿Cuántos de ustedes miran hacia atrás y dicen, ¿cómo me gustaría volver a empezar? No hubiera cometido los errores que cometí antes. ¿Cómo me gustaría volver a tener la oportunidad de volverlo a hacer? Pero ahora sí, a la manera de Dios. El nacer de nuevo es una oportunidad para ti, para mí, para volver a nacer. Para volver a hacer las cosas como Cristo las quiere. Si se dan cuenta que este capítulo, hermanos, se trata y menciona mucho, no sé si ustedes pueden marcar, si ustedes gustan, o mírenlo, obsérvenlo, cuántas veces viene la palabra muerte y cuántas viene la palabra que tiene que ver con vida en este capítulo. Sí. En este capítulo viene mucho muerte, vida, vivir, morir, o sea, y realmente a veces cuando alguien le dice, oye, vamos a hablar del tema de la muerte, y todo, no me gusta ese tema. Pero aquí creo que es muy importante entender a qué se refiere con la muerte, ¿verdad? Porque tenemos que entender bien, porque ahorita decía la hermana Connie y me puso a pensar que decía que tenemos que cambiar de vida, que tenemos que... y a veces no sé si les pasa, hermano, o saben de gente que a lo mejor está muy cómodo con su vida, sabiendo que está mal. Eso es más tremendo, no sé. O sea, o creo que pudiera ser más tremendo todavía, que estamos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y seguimos todavía muertos. Eso se me hace bien tremendo. O sea,
Y si nos vamos en Apocalipsis, cuando le escribe a las iglesias, hay muchas cosas que tienen que ver con eso, porque había iglesias muy bonitas, muy prósperas, pero dice, algo ha pasado aquí. Sí. Y creo que habla de muerte, Sí. si no me equivoco. O sea, A tú una dices de ellas, que estás vivo, pero tú- estás muerto. ¡wow! A una iglesia. O sea, tiene que ver mucho con la muerte. O sea, una iglesia le dice, ¿sabes qué? Tú aparentas esto, pero estás muerto. Y ahí había un, no sé si se le pudiera llamar un insulto, una palabra, para nosotros podría ser un insulto, pero yo creo que era una palabra apropiada. Decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Se ven muy bien, bien adornados, se ven bien limpios, se ven bien, ¡oh, qué hermoso sepulcro! Pero por dentro, ¡wow! O sea, es bien tremendo. Y aquí una de las cosas que nos habla, y si se dan cuenta, Jesús también fue muerte, vida. Muerte, vida. Y tiene que ver con eso. Mucha gente, digo, podemos respetar eso, pero si ustedes saben que no es lo correcto, traen aquí a una imagen, ¿verdad? De alguien que está, ¿qué? Muerto. ¿Sí? Y ellos dicen, no, aquí. Entonces con eso se quedaron. Además, hay gente que adora también la muerte. Tú dices, ¿cómo? ¿Cómo vas a adorar a alguien que ya fue vencido? O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Y aquí lo que me gusta y lo que menciona aquí los versículos, los primeros versículos, ¿verdad? Es que versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se fijan cómo se maneja esto? O cómo se menciona aquí. Sepultados juntamente con él para muerte. O sea, dice, son sepultados para muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que morir. ¿De qué? De nuestra vida pasada. Y uno puede decir, oye, pues si yo nací en el Evangelio, ¿qué vida pasada puedo tener? Bueno, dice la Biblia que en pecado hemos sido concebidos. Entonces ya traemos un pecado original. Siempre tenemos que arrepentirnos. O sea, y aquí lo que me gusta también esta parte dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Y tiene que ver mucho relacionado. Ah, mira qué bonita foto. Isaac. ¡Hey! Estamos. Tenemos que andar en vida nueva. Aquí lo que hizo mi hermano Isaac fue reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, y al haber sido sepultado, por decirlo de esa forma, porque realmente así es, en las aguas, se es levantado a una ¿qué? Nueva vida. A una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. Eso es lo bonito del bautismo, ¿verdad? Y aquí también hay una planta, ¿verdad? Que es Versículo 5 habla. Versículo 5, ¿verdad? Dice que somos plantados. ¿Qué dice el versículo 5? Fuimos plantados juntamente con él. Muy bien. Así también lo seremos en la de resurrección. Jesucristo nos habla de muerte, pero nos habla de muerte para que entendamos, para que yo entienda que sin él estoy muerto. Porque él es ¿qué? ¿Él es qué? Él es la vida. Sí. No él tiene vida, no, él es la vida. De ahí sale la vida. Él es no sé si es la palabra correcta, él es el generador de vida. O sea, no, dador de la vida, ¿ok? O sea, no hay otra persona, no hay otro ser más que Dios, porque de ahí venimos. O sea, él sopló ¿qué? Aliento de vida. Cuando el hombre era solamente ¿qué? Barro, lodo, tierrita. ¿Sí? Sí. Así que cuando usted y yo nos queramos creer mucho, acuérdense de dónde venimos, hermanos. Tierrita. Eres polvo. Tierrita, y si no nos hemos bañado ese día, pues traemos un poquito más de tierrita, ¿verdad? No. Y realmente no tenemos nada que jactarnos. O sea, estamos aquí por su misericordia, por su gracia, porque Él nos dio vida. Y ahora, sabiendo que nosotros habíamos fallado, que hemos pecado y que estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Dice que Él nos dio una vida nueva. Muy bien, dice, no soy lo que era, soy una nueva creación con Cristo. Dice, de hecho, en Gálatas 2:20 hay un versículo que va también muy relacionado. Dice, sí. Con Cristo
Ese versículo yo creo que últimamente también lo hemos tenido porque se nos olvida, hermanos, que nosotros creemos en general como iglesia que venimos a Dios o que venimos a la iglesia y que realmente ya con eso ya la estamos haciendo, ¿verdad? Pero una palabra que es fuerte, pero es real, es que tenemos que morir. Tenemos que morir. Y esa palabra es raro que nos lo digan cada rato, pero yo creo que es algo que tenemos que recordarnos. Tienes que morir. Tengo que morir. Dice la Biblia también, haced pues morir todas las obras de la carne. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacerlo. El Señor ya nos dio vida. El Señor ya nos dio vida. Muy bien. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, la muerte del viejo hombre es un hecho establecido. Esto sucedió espiritualmente cuando lo recibimos como nuestro Salvador y como nuestro, Señor. Señor. Muy bien. La ley y la gracia. Pues la ley yo creo que siempre nos va a mostrar la situación real. Yo creo que eso ya lo ha explicado muy bien mi esposa, ¿verdad? El detalle es que ahora yo creo que es una terminología que le hemos escuchado muchos. Cuando nosotros queremos hacer ciertas cosas, hermano, tranquilo, hermano, estamos en la gracia. No sé si ha escuchado a veces salir, no, ya no estamos en la ley, ya no tengas que decir, ay, tengo que orar, ay, tengo que leer la Biblia, ay, tengo que guardar los mandamientos. No, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia y hay libertad. Y confundimos la gracia con un libertinaje. Es muy diferente. Y decimos, ya podemos hacer todo, vístete como tú quieras, haz lo que tú quieras, compórtate como... Pues estamos en la gracia. Pero Pablo, por medio del Espíritu Santo, le dice, a ver, o sea, si ahora estamos en la gracia, ¿qué significa? Que podemos pecar de una forma, pues con un poquito más de libertad, porque hay más gracia, pues para que sobreabunde la gracia, pues tiene que haber más pecado. Pues yo contribuyo, ¿verdad? Muchos dicen, yo contribuyo con pecado, para eso soy bueno, ¿verdad? Si es de portarme mal, pues yo puedo hacer. Y no es así, hermano. O sea, dice aquí, la crucifixión del viejo hombre es algo que Jesús lo hizo y se nos dice que lo tengamos como si fuera hecho, ¿verdad? Y ahí hay unos dibujitos, ¿verdad? Que somos crucificados en Cristo, que ahorita es lo que hablamos también en Gálatas 2:20, ¿verdad? Pero ahora dice que al estar sepultados, nosotros también tenemos que ver con la resurrección de Cristo, que ahorita le dijo mi esposa hace rato, al principio. La resurrección es lo que complementa, es lo que hace que todo tenga el sentido completo, ¿sí? Porque mucha gente se queda nomás en la crucifixión. Y estamos a unos cuantos días de poder recordar lo que es la Semana Santa. Un nuevo hombre. Y ahí viene alguien que se está quitando, ¿verdad? Tenemos que despojarnos. Dice, Dios le da al creyente un nuevo hombre. Un yo que es instintivamente obediente y agradable a Dios. En el Nuevo Testamento describe nuevo hombre para nosotros. Dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24, ¿quién me puede ayudar a que lo tenga por ahí? Y alguien que busque Colosenses 3:10. Efesios 4:24, que lo puedan leer, por favor. Y dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. A ver, Efesios 4:24, ¿quién lo tiene? Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, gracias, hermana. Y Colosenses 3:20. 3:10. 3:10, perdón. Y revestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sí. Fíjense bien, aquí tenemos un nuevo hombre, Sí. Este viejo se tiene que morir. Pero no me mires a mí. Este viejo hombre, mi antiguo viejo hombre, tiene que morir. Hay un versículo fuerte en la palabra, búsquenlo en la concordancia, dice que hagamos morir. Esta muerte en la cruz, que con Cristo estoy juntamente crucificado, no es que el Espíritu Santo te arrastre y te crucifique. Tú tienes que rendirte y decirle, Señor, contigo estoy juntamente crucificado.
Crucifico mi carne, mis deseos, todo lo que yo soy por amor a ti. Dice que ya no vive Él, sino que Cristo vive en mí. Esa transformación, hermanos, cuando uno la experimenta, está en ese proceso de con Cristo estoy juntamente crucificado, podremos ver las maravillas de la obra de Cristo tan completa en nosotros. Porque ya no luchas sola, porque ya tu carácter es moldeado, porque vas a Él y le dices, Señor, no puedo, ayúdame. Mira, parece que todos se confabulan en mi contra para que falle. Ayúdame. Y Él es fiel. Dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse. ¿Por qué puede compadecerse de nosotros? Es nuestro Padre. ¿Por qué puede compadecerse Jesús? Por eso se hizo hombre. Tuvo las mismas tentaciones que tú, se desesperó como tú, lo incitaban a molestarse como a ti. O sea, no pasaste ni pasamos ningún ser humano, ninguna tentación que Él no haya pasado. Pero Él nos mostró el camino donde podemos ser más que vencedores, victoriosos. Cuando fue al desierto, fueron 3 tentaciones que se registran, hermanos. Pero el enemigo siempre buscó bloquear el propósito de Dios. De hecho, aún cuando fue a la cruz, Él pensó, ya lo acabé. Pero no sabía que al tercer día nuestro Dios y Salvador se levantaría victorioso. Entonces, hermanos, tenemos que hacer morir. Dios ya nos ha dado un nuevo hombre. Vístete de ese nuevo hombre. Ahorita decía mi esposo, actividades de la gracia, leer la Biblia. Por eso es que insistimos, lea su Biblia. Ahora tenemos tantas oportunidades de que la puedes escuchar, que la pueden explicar, que si una versión, que si una más sencilla, que si una más entendible, la que quieras, pero lee la Biblia, escucha la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante para nosotros conocer cuál es esta nueva criatura, ¿de qué quiere Dios que me vista ahora? Bueno, lee su palabra, ahí está. Y dice que Él dice revestíos. ¿Te fijan que no dice que Dios te reviste? Porque de pronto romantizamos las canciones y a veces hasta la alabanza es contraria a lo que Dios dice. Revístete. Tienes que tener intencionalidad. Este día, Señor, me cubro con tu sangre. Quiero caminar en ti. Este día, mi lengua te la entrego a ti. Este día, mis pensamientos te los entrego a ti. ¿Por qué? Porque va a estar el enemigo bombardeando tu vida. Los dardos de fuego del enemigo tienen que rebotar en ese escudo de la fe. Porque si tú te sales en tu casa así nomás con el cereal y vámonos, sin orar, sin pedirle al Señor, sin revestirte, Señor, cúbreme, por favor, la armadura de Dios me la pongo. Van a venir dardos a tu mente, van a venir dardos a tu corazón. ¿Cuál es la intención del enemigo? Matar, hurtar y destruir. Ninguna de esas cosas es para hacernos felices y darnos vida. Él no se quiere ir solo al infierno. El infierno no fue creado para nosotros. Pero Él no se quiere ir solo, Él quiere llevarnos con Él. Entonces, por eso es esta lucha que Pablo nos dice, ¡hey! Hay buenas noticias, aún en medio de esto, de que muero, de que resucito en vida, de que andemos en novedad de vida, Dios ya proveyó un nuevo hombre. Vístete de ese nuevo hombre. Una nueva identidad. No significa que nunca pecarás. Ahorita ya leímos 1 de Juan capítulo 2. Si alguno hubiere pecado, hermanos, abogado tenemos. No te esperes. Dice específicamente en cuanto al enojo, dice que airaos, pero no peques. No dejes que el coraje te dure hasta que se termine el día. No, rápido, arréglalo. Rápido, ponte a cuentas, rápido. Porque no significa que nunca pecarás, sino que abogado tenemos para con el Padre. Y poco a poco va a ser, hacemos morir nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro yo primero, lo que me convenga a mí. Y ahora decimos, Señor, se hágase tu voluntad.
¿verdad? Significa que ya no eres esclavo del pecado. Antes muertos en pecado, miren, hagan de cuenta, imaginen, tengo unas esposas, a donde iba el pecado y donde me decía, yo ahí estaba a gusto. Pero ahora con Cristo somos libres. Acuérdense, Él pagó el precio. Eso significa redención, ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Ahora ya no soy esclavo del pecado. Ahora el diablo va a decirme, mira qué bonito se ve esto, que tanto es tantito, todos lo hacen, etcétera, etcétera. Tantas mentiras que bombardean nuestra vida y nuestra mente. Pero ahora tú tienes una nueva mente. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es eso, Juani? Tienes que meditar en la palabra para que tu mente sea renovada y cambiada. Y contraria a moldearte al mundo, estás hecho para ser diferente, agradar a tu Padre Celestial. Ya no somos esclavos. El pecado pierde autoridad legal sobre nosotros. Hermanos, esta es una noticia maravillosa, porque antes tenía un acta de decreto, un contrato en donde decía Ángela, Juan, Isaac, Jesse, todos han pecado. Y como pecaron, son míos. Pero ¿qué dice que pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué dice Colosenses que hizo Jesús con esa acta que había contra nosotros? Anulada. Anulada, hermanos. ¿Qué significa anulada? Ayúdenme. No tiene valor, no tiene poder, no tiene poder legal. Jesús, hagan de cuenta que la hizo tiritas así y dijo, yo pagué. Dice que la anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice que la quitó de en medio entre Dios y nosotros y ahora la clavó en la cruz. Porque su acto precioso de amor, de dar su vida por nosotros, cubrió toda la deuda que tú y yo teníamos y que era impagable por nosotros. Entonces, ¿cómo no adorar a ese Dios que lo pensó en todo, que lo cubrió todo, para que nadie tenga poder legal sobre ti, más que tú humildemente rendirte a su señorío? En nuestra vida hay un trono. Y en este trono no pueden estar dos reyes, solamente uno. O estás tú y tu carne, o está Dios. No pueden sentarse dos ahí. Decisiones diarias. No dejes reinar el pecado en tu vida. No lo dejes reinar. Preséntate ante Dios, dice Romanos, como sacrificio vivo. Pero es que no es conveniente, pero es que no es justo. Preséntate delante de Dios como sacrificio vivo y agradable. Él sabe hacer mejor las cosas y justicia. Amén, hermanos. Fíjense, ahora vivimos bajo la gracia. ¿A quién le has entregado el reino de tu corazón? El trono de tu corazón. Ojalá que a Jesús, hermanos. Hagamos morir. Significa, sugiere que no debemos simplemente suprimir o controlar los actos. Fíjense, eso es muy interesante, porque hay quien dice, no, yo resisto, yo puedo, vamos, pero lo haces en tus fuerzas. Y en nuestras fuerzas, ¿qué creen? Pues no, nos vamos a cansar. A la primera le pasamos, ¿verdad? Que nos digan algo. Pero ya la segunda y la tercera, ya tu viejo yo se va a bajar de la cruz y va a querer ahorcar al que está ahí. Entonces, no es nada más suprimir. Es darle el control de mi vida al Señor. Tan chiquito control, ¿verdad? Y dirige todo. ¿Qué quiero escuchar? El volumen, qué canal. Bueno, esa es tu vida, mi vida. ¿Qué les parece si hoy se la entregamos al Señor? Yo he escuchado eso, pero quiero experimentarlo.
Experiméntalo, va a ser maravilloso. Vas a andar en una novedad de vida, porque el Señor va a estar contigo en las cosas duras, las difíciles, las bonitas. Pero el que Él tenga el control me da la paz de saber que un día voy a estar con Él, que estoy tratando de agradar su corazón. No es que los controles debemos eliminarlos. Cada uno de nosotros somos tentados de maneras diferentes. Lo que para un adulto, pues es obvio, ¿verdad? Para los jóvenes y niños, pues es diferente. Todos somos bombardeados todos los días. Pero tenemos que saber que tenemos que eliminarlos, hermanos. Si yo sé que hay una situación que me detona, tengo que ser prudente si qué tanto me acerco a esa situación. Porque muchas veces nosotros queremos enfrentar la tentación con nuestras fuerzas y ¿saben qué? No vamos a poder. Jesús nos da ejemplo. Él venció al enemigo con la palabra. Y fíjense una cosa, el enemigo le recordó la palabra. Usó la palabra para esas tentaciones de Jesús. Y Jesús no se ¿podría argumentar con él? Sí. ¿Tenía los argumentos y todo el conocimiento y sabiduría de Jesús? Sí, claro que sí. Pero él no perdió el tiempo. Tú y yo no perdamos el tiempo platicando con la tentación. Si Dios dijo no adulteres, es no adulteres. No hay otra. No, es que tantito, es que esto, es que me justifico. Nada. Hay muchas cosas en Gálatas 5 donde nos habla de las obras de la carne y nos habla de esos pecados sexuales, hechicería, pero también nos habla de mentira, de la ira, de desobediencia a los padres. O sea, nos habla de muchas cosas. Todo eso puedes vivir en una nueva vida. Hay que eliminar las cosas que tú sabes, porque nosotros sabemos, cada uno sabemos, de lo cual podemos caer o ser tentados. ¿Ok? No es con mis fuerzas. No es que yo hoy sí ya. No es nomás voltear la hoja. Es rendirte a Jesús y decirle, Señor, muero a mi yo. Ya no quiero vivir yo, ya le he regado tanto, lo he intentado